Bien, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de nuestro curso de SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a ver es qué son las vistas, para qué sirven y cómo se crean. Mirad, las vistas son elementos de una base de datos que de alguna manera pueden considerarse tablas virtuales y cuyo contenido está definido por una consulta. Esa consulta puede ser sobre una tabla o sobre varias tablas. En cuanto a la utilidad de las vistas, pues se pueden crear o pueden utilizarse con muchos fines. Pueden crearse para generar consultas muy específicas, para generar resultados tipo resumen, aglutinar datos o incluso limitar el acceso a la información o controlar el acceso a la información para determinados tipos de perfiles o de usuarios. Bien, y es en este punto en el que vamos a hacer especial énfasis en este vídeo. Mirad, si recordáis, tenemos una base de datos llamada almacén y sobre esa base de datos tenemos una tabla llamada empleados. Si hacemos un select, pues podemos recordar que tenemos un campo denominado sueldo que, bueno, pues puede ser que en función del perfil del empleado que esté trabajando en la empresa, pues es posible que queramos que ese campo no sea accesible por esa persona. Vamos a suponer un supuesto de que a nuestra empresa de nuestro almacén va a entrar una persona nueva a trabajar que va a tener acceso a la base de datos, pero tiene un perfil de programador. Esa persona no va a trabajar generando nóminas, ni en contabilidad, ni nada de eso. Entonces no tendría sentido que esa persona que entra a trabajar para generar páginas web pues tenga acceso al sueldo de los trabajadores. Sería la verdad que una situación muy comprometida. Entonces, lo que podríamos hacer es crear un usuario para este nuevo trabajador que pueda acceder a nuestra base de datos, pero limitar el acceso a determinados datos. En este caso, a la tabla empleados y en concreto al campo sueldo. Bien, ¿cómo se haría eso? Pues eso se haría a través de una vista. Y a ese respecto yo ya tengo creada una vista. Bueno, en realidad he creado dos. Esta la voy a borrar porque no me interesa. Voy a borrarla. Tengo creada una vista que se llama vista empleados y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Mirad, este es el código que define la vista. Vamos a centrarnos en este fragmento. Podéis comprobar que aquí hay un alter view porque me permitiría modificar esta vista y esta vista lo que contiene dentro es simplemente un select sobre la tabla empleados donde se muestran una serie de campos, entre ellos el identificador, el nombre, el apellido, la fecha de alta y la fecha de baja. Si os dais cuenta, la tabla empleados, como habíamos dicho hace un momento, tiene un campo sueldo que no está listado aquí. De tal manera que si yo hago un select from vista empleados y yo ejecuto esto, podemos ver que el campo sueldo no se está mostrando. Mirad, voy a tirar las dos vistas, la de la tabla de empleados y la de vista de empleados, y vamos a comprobar pues que en la primera consulta, que es sobre la tabla, tenemos el campo sueldo, y en la siguiente consulta, que es sobre la vista que hemos creado, no aparece el campo sueldo. ¿Por qué? Porque nosotros en la vista no la hemos definido. No hemos definido en esa consulta para que se muestre el campo sueldo. De la misma manera, si yo quisiese ocultar el campo fecha baja, pues lo único que tendría que hacer es modificar con un alter esta vista, actualizar la vista, y si yo ahora hago un select sobre la vista, este campo ya no nos va a aparecer. ¿Veis? Solamente nos aparece nombre, apellido, fecha alta y el identificador. Bien, yo voy a deshacer ese cambio y aquí voy a borrar esto porque esto lo que hace es renombrarme ese campo y yo no quiero que lo renombre. Bien, pues esto quedaría, como hemos dicho, con esos campos. Bien, y ahora vamos a ver la utilidad práctica que habíamos mencionado. Voy a desconectarme con mi usuario, voy a copiar esto. Y en vez de acceder con mi usuario local de Windows, voy a acceder a través del método de autenticación de SQL Server con un usuario que yo he creado nuevo.
este usuario tiene un rol específico y unos permisos, que eso lo veremos en un futuro vídeo, cómo crear nuevos usuarios, cómo darles permisos o quitarles permisos y cómo asignarles roles. Y como digo, si yo hago una consulta con este usuario, que lo veis aquí que es el usuario 1, sobre la tabla empleados, mira lo que me va a decir. Al intentar ejecutar esa consulta, me va a decir que se ha denegado el permiso select sobre la tabla empleados. ¿Por qué? Por lo que yo he indicado hace unos minutos. Este usuario, usuario 1, le hemos quitado los permisos de acceso para que pueda consultar la tabla empleados, porque no queremos que vea los datos que hay ahí dentro o no todos los datos. Pero sin embargo, sí le hemos dado permiso para que pueda acceder a la vista empleados. Si yo hago un select, podemos comprobar que este usuario sí puede acceder a los datos de los empleados, pero no a través de la tabla, sino a través de la vista. Y la vista en este caso lo que hace es que funciona como un filtro para impedir que este usuario, el usuario 1, pueda acceder a información que es sensible o que puede ser comprometida en caso de que pueda ver los sueldos de los empleados de esta empresa. Bien, este sería básicamente uno de los mecanismos o uno de los motivos por los que podríamos estar interesados en utilizar vistas en nuestro sistema de gestión de base de datos. Bien, hasta aquí ya hemos explicado cómo funciona una vista, para qué sirve, hemos visto una utilidad práctica y ahora vamos a ver cómo se crea una vista. Me vuelvo a desconectar con este usuario porque este usuario no tiene permisos para nada o para casi nada y me voy a conectar con mi usuario local. Bien, mirad, vamos a ver cómo se genera o cómo se crea una vista. Una vista, como hemos dicho, devuelve una consulta. Puede ser una consulta sobre una tabla o sobre varias tablas. También habíamos dicho que funcionan como tablas virtuales, pero ojo, una vista solamente sirve para realizar consultas. No podemos hacer una asignación o una inserción de registros sobre una vista como si fuese una tabla. En ese aspecto, una vista no funciona así. Bien, bueno, tenemos dos métodos para crear una vista. El primer método es a través de código SQL y una vista sería más o menos así. Use almacén, utilizaríamos create view y el nombre de la vista, por ejemplo, vista empleados 2, as, y aquí introduciríamos nuestra consulta, que sería select from empleados. Vamos a hacer una comprobación. A ver, tenemos que ejecutar primero el use, ahora sí. Y vamos a suponer que sobre esta vista, pues solamente queremos ver los empleados, de hecho, vista empleados alta. Vamos a mostrar solamente los empleados que están de alta. Where fecha baja is null. Bien, ¿y qué campos vamos a mostrar? El ID, el nombre, los apellidos, la fecha de alta y ya está. No queremos mostrar nada más, no vamos a mostrar la fecha de baja. Bien, pues lo único que nos quedaría sería ejecutar este script, que lo que hace es crearnos esta vista, una vista muy sencillita. A ver, debe ser la primera instrucción en un lote de consultas. Bien, me faltaba incluir estas directivas que más adelante veremos qué significan. Bien, pues si yo pulso F5, ya podría crear o tendría creada mi tabla y vamos a comprobar si esto estaría funcionando. Use almacén y yo haría un select igual que si consulto sobre una tabla. En este caso podemos comprobar que ya no está ni la fecha de baja ni tampoco está el campo sueldo. Bien, bueno, esta sería la primera manera de generar una vista. Vamos a ver cuál sería la segunda manera de generar una vista. Mirad, dentro de todos los elementos que cuelgan de nuestra base de datos de almacén, tenemos una carpeta, una sección llamada Views o Vistas, dependiendo de si lo tienes en castellano o en inglés. Pulsaríamos sobre el botón derecho y le diríamos New View o Nueva Vista. Bien, al seleccionar esa opción
se nos abre un asistente donde nos pide que indiquemos las tablas o incluso podemos añadir vistas que funcionen dentro de otras vistas. Nosotros en este caso, por simplificarlo, vamos a utilizar solamente tablas, pero podríamos utilizar para crear una vista tanto tablas como vistas ya existentes o incluso funciones. No tenemos todavía definida ninguna función que podamos utilizar. Nosotros, como digo, vamos a utilizar solamente tablas. Y vamos a suponer que queremos generar una vista sobre los artículos. Solamente sobre los artículos. Cierro. Y aquí se nos representaría pues, una estructura de los campos que tiene la tabla de artículos. Y yo seleccionaría los elementos que quiero que se muestren en mi vista. Vamos a suponer que esta vista, pues queremos que muestre todos los datos, excepto el precio del artículo y la cantidad de existencias que tenemos en el almacén. Por el motivo que sea, por seguridad o porque esta vista le vamos a dar permiso solamente a una persona que no queremos que vea estos datos. Bien, bueno, pues si os dais cuenta, según he estado seleccionando los campos que quiero que formen parte de mi vista, se han ido marcando aquí abajo y de la misma manera también se ha ido generando una consulta, que sería la consulta equivalente que estaría incrustada dentro de nuestra vista. Esta es la forma más sencilla y más rápida de generar una vista cuando lo que queremos es generar una vista sobre una tabla sencilla. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es pulsar a grabar. Nos va a pedir el nombre de la vista. Pues por ejemplo le voy a decir vista artículos. Y nuestra vista ya estaría creada. Si yo refresco, podemos ver que está aquí la vista artículos. Vamos a ver. Voy a hacer un select sobre vista artículos. Si yo hago un select, pues podemos comprobar que se muestran los campos de nuestra tabla artículos, pero donde se ha ocultado alguna información que no queríamos que se mostrase en esa vista. Bien. Bueno, podríamos generar más vistas, pues por ejemplo una vista que nos devuelva el resumen de las ventas semanales o el resumen de las ventas por cantidades y por vendedor. Bueno, las posibilidades son muchísimas. Ya os digo que las consultas que están incrustadas dentro de una vista no tienen por qué ser necesariamente una consulta sobre una única tabla. Podrían ser varias tablas. Bien, y la aplicación o el uso de las vistas, pues el que hemos indicado. Bien, pues como un recurso para hacer resúmenes, acceso rápido a determinada información estructurada o incluso pues como método para proteger determinada información o determinados datos sobre determinados usuarios. Bien, pues hasta aquí sería este vídeo. Nos vemos en el siguiente.